Y comienza el periodo de latencia. Dejaron morir el impulso. Aquí llama la atención porque aquí aparecen dos nombres. Ya aparece José García Pereira. Aquí empieza a aparecer porque fue el abogado que redactó el estatuto y también miembro de Soitave. Y hay otro personaje, hablo de personaje porque esta es una historia. Efrén Ponce aparece aquí, Hugo Guerra, García Pereira y Efrén Ponce. Tres personajes que son muy importantes en este relato. Solamente se aprobó los estatutos con 38 personas. Es una cosa que siempre hubo debilidad porque todo el mundo vivía en el interior y para ir para Caracas, ni los mismos de Caracas iban a la asamblea. Eso también era parte de la animadversión, de por qué la gente no asistía a las asambleas. Eso me pasó a mí como presidente de Soitave, que teníamos que jalar a la gente para que viniera a la asamblea, porque nadie se quería reunir tampoco. Entonces, primera convocatoria, segunda convocatoria, aprobado con 2, con 3, con 5, con los que estén allí. Generalmente eran los miembros de la Junta Directiva porque nadie iba. Pero esa no es la responsabilidad de cada quien. Eso lo hemos aprendido después nosotros, todos los venezolanos. Y hay un detalle aquí que es importante en ese documento, que es que para ser miembro de la Junta de miembros de Soitave, los miembros activos son aquellos profesionales inscritos en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, que hasta la fecha han sido tenidos como tales por pertenecer a la Sociedad de Tasadores, así como aquellos que han venido perteneciendo. Tú tienes que ser ingeniero, arquitecto, profesiones afines, inscrito en el Colegio de Ingenieros. Aquí hay una cosa que dice que los miembros activos deben indicar su título, su número de inscripción del Colegio de Ingenieros y el de la Sociedad Soitave. Yo lo hago porque yo soy ingeniero, yo soy tasador y soy reconocido por el Colegio de Ingenieros. Solamente ese detalle. Lo vamos a ir hilando fino, vamos a ir tejiendo esto. Vamos, como dicen en el pueblo mío, vamos a hacer, con retazo, vamos a hacer una colcha. En el 2017 hay un acta de la Sociedad de Ingeniería y Tasación de Venezuela, donde se expone que como corolario de la gestión de Soitave al frente de la UPAF, se logró propulsar la Declaración de Río, firmada en la plenaria de la clausura del Congreso para los representantes de los 16 países miembros de la UPAF, en la cual la UPAF se adscribe totalmente a las normas internacionales de evaluación del International Evaluation Standard Council y se fija, fíjense esta fecha, se fija el año 2020 como el plazo para que todas adecúen las normas a las normas internacionales de evaluación, perdón, a las normas de evaluación de cada país, a las normas internacionales de la IBSC. Dice en el acta que como consecuencia de lo anterior se instaló en Venezuela una comisión preparatoria del anteproyecto de normas venezolanas que pronto estará convocando para lograr en el mediano plazo no se sabe cuándo, contar con un cuerpo propio de normas debidamente adaptados a las NIB. Aquí está el acta. Esto no estamos, todo lo que estamos hablando aquí tiene soporte. Y más, repito, yo tengo mucho más, pero está en Venezuela. Yo estoy fuera de Venezuela. Lamentablemente, como muchos, como 7 millones de venezolanos que estamos fuera del país. Entonces, ahí está lo que hablé. 30 de marzo, presidente José García Pereira, hacen el relato de cómo le fue en UPAF y perfecto, se comprometen a hacer las normas, a hacer un comité de normas. Aquí tenemos la declaración de Río de Janeiro, firmada presidenta María Pereira, presidenta, secretario accidental José García Pereira. ¿Y qué dice la norma? ¿Qué dice la declaración de Río de Janeiro? Para los que no sepan, que hay que hacer desarrollo de normas técnicas locales, 2016 estamos hablando, y la Asamblea de la UPAF, aquí reunida, exhorta a las organizaciones que la componen a dar una adecuada divulgación de esta declaración y fomentar el conocimiento y capacitación en el manejo de la norma IBS entre sus asociados.
nacionales, de manera de obtener la mayor eficacia de lo aquí dispuesto, fijando el 2020 como meta para el logro de ese objetivo. No solamente era presidente de SOITABE, era presidente de UPAF y se comprometieron a hacer las normas antes del 2020. Cuando yo hice una investigación muy amplia sobre esto y me conseguí que hay dos direcciones dos páginas web de UPAF. Una más reciente, esta más antigua, que no sé por qué no la han quitado. Aquí está la junta directiva del 2015-2016 de SOITABE, y donde dice normas técnicas, dice página en construcción. No conseguí nada allí. O sea que todo está en construcción. En el 2020, Bernardo me llamó y me dijo, mira, van a crear una comisión, van a hacer un convenio con Fondonorma. Fondonorma y la sociedad firmaron una carta de intención con miras al desarrollo de la norma de evaluación, cuyos requisitos orientarán a los profesionales en el área. Aquí está el boletín de Fondonorma, aquí está el ingeniero García Pereira firmando, y esta es la representante de Fondonorma, debe ser Lourdes de Pescoso. Firmaron el convenimiento para la norma. Dentro de todo nos alegramos mucho, porque vamos a la norma. Perfecto. Dimos, como dice, dimos el beneficio de la duda en este caso. Pero Lido me decía, bueno, eso es que ese procedimiento hay que hacerlo, porque nosotros lo hicimos hace 20 años. Que lo intenten nuevamente, sí. No había ningún problema. El ingeniero Pulido le escribe el 6 de octubre de 2020 a la gerente diciendo que él participó en el anteproyecto, que está la orden cuando abran el comité. Contestan que por la pandemia, es como lógico, no se formalizó el convenio aún, estamos atentos a la puesta en marcha nuevamente de este proyecto de norma. Pero la pandemia también pasó. ¿Qué pasó con esa carta de intención? Es una respuesta que yo no la sé, no la sé. Aquí la ingeniera Olivia Sanabria va a dar una cronología del proceso de la norma paraguaya. Haciendo una cronología de lo que fue el proceso, hacemos un resumen en este siguiente gráfico de los puntos más relevantes y los plazos que consumieron cada etapa. Entre la petición de la BID y el inicio del estudio del proyecto pasaron aproximadamente 40 días. 5 meses de estudios posteriores, entramos en pausa por la pandemia del COVID, unos 9 meses. Ya con la intervención nuevamente de la BID y con la reingeniería para poder incorporarnos nuevamente a la reactivación mediante reuniones virtuales, hemos reactivado el estudio de términos y definiciones. Luego de 5 meses, tuvimos finalmente un documento para llevarlo a consulta pública, que de acuerdo al reglamento que les había mencionado, exigen 60 días para consulta pública, llegando finalmente al tratamiento de observaciones y aprobación final a julio de 2021. El proceso llevó 23 meses, pero si lo descontamos los 9 meses por la pandemia de COVID, fueron básicamente 14 meses de trabajo. Hemos recibido dentro del plazo de consultas públicas 4 observaciones, los cuales fueron tratados por el comité, fueron, digamos, considerados para incorporarlos en una siguiente etapa de las normas. Un detalle aquí, Pulido, si te diste cuenta, y los que están viendo, a pesar del COVID, ellos terminaron su norma. Es una lección de las cosas que puedes aprender, que si tú quieres hacer algo,
la hace. Ellos lo hicieron. Otro detalle, que pasaron el proceso de discusión pública sin problema, sin ningún tipo de problema. Nadie se opuso a eso. Nosotros hicimos exactamente lo mismo que hicieron ellos, con la gran diferencia que nosotros no tenemos norma. Y ellos 20 años después la tienen. Y nosotros pudimos tenerla hace muchos años. No es cuestión de volverse de ser recurrente, sino de ser de conciencia. Porque nosotros, vuelvo y repito, yo estoy diciendo lo que pasó y nosotros, con toda la mejor intención del mundo, fuimos arrollados. Fuimos sacados por los intereses, no sé de qué, pero fuimos sacados no interesábamos allí.